¿sí? Que preparé para ustedes. Sé que acabaron de ver el taller de oración y vida, excelente, juiciosas, las felicito, las honro, porque pues son varias sesiones y estar dedicadas y tener continuidad no es tan sencillo. Pero también las honro porque aprovechan las gracias que Dios pone, ¿sí? Dios pone sobre la mesa y uno tiene que estar muy hábil para tener un corazón sensible e ir captando y recibiendo de Dios. Entonces, pues inspirado en eso que ustedes hicieron, pues les preparé este material, toda mi vida en Dios. ¿Qué sigue después de un taller o un momento excepcional como esos? Entonces, pues vamos a revisar algunos elementos. De todos modos, quiero que nos contextualicemos también en el tiempo litúrgico. Estamos terminando la Pascua, ¿cierto? Vamos, ¿se acuerdan o saben cuál es la fiesta que vamos a celebrar este domingo? Esta es la ascensión del Señor y luego viene Pentecostés, que es un tiempo muy especial. Entonces, estos son signos que nos van a hablar a nosotros en esta enseñanza. Quería que partiéramos desde esta palabra. Dice en Juan 15 el Señor, permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Palabra de Dios. Rápidamente, mencióneme tres cositas que Jesús insiste allí, que de pronto están en el contenido que llamen la atención. Que no se puede separar de la vid que es el Señor. ¿No se puede hacer qué? No nos podemos separar del Señor porque Él es la vid, Él es la parte. No nos podemos separar del Señor, pues. Él es la fuente de la vida. Permanezcan en mí, como yo en vosotros. Entonces, sí, ahí Que si permanecemos en Él, está con Él. El Padre está con nosotros. Entonces, hay un mensaje muy especial y muy bonito que el Señor nos regala allí y nos insiste mucho. La unidad. Algo que Dios quiere es la unidad con nosotros. Hay otra frase que está en Juan 14. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. Palabra de Dios. Entonces, hay algo que es hermoso y miren cómo termina esta partecita de Juan 15. Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y el gozo de ustedes sea formado. En otras traducciones dice para que mi alegría esté en ustedes. Entonces, tenemos un Dios contento y el Dios se pone contento cuando nosotros nos unimos con Él. El plan, el deseo, el anhelo de Dios es la unidad con el ser humano. Y eso se llama la inhabitación, es decir, que Él viva en nosotros y nosotros en Él. Entonces, mire que es un concepto distinto de unidad, porque si nosotros decimos, bueno, vamos a estar unidos como hermanos, entonces nos abrazamos, o entonces nos pelamos el diente y estamos súper sonrientes y amorosos y cercanos. Pero el concepto de Dios sobre unidad va mucho más allá. Y es de verdad que haya una integración tal que nuestra naturaleza se nutra de su naturaleza. Una forma muy especial que Dios tiene de amarnos es que comparte con nosotros su naturaleza. Rarísimo. Es decir, una manera de amarnos es que Dios comparte con nosotros los atributos. Dios es el amor, pero cuando tú te amas mucho con Él, entonces tú te vuelves amorosa. Dios es la sabiduría, pero una manera muy especial de darte un regalo bien especial es darte sabiduría y hacerte sabia. Entonces Dios comienza a compartir con nosotros esos atributos y ese es el camino de santificación. La forma de amar de Dios es transformándonos y divinizándonos. Sí, Arixa. No, pues que trae a mi cabeza que para esto Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero nosotros somos semejanza de Él, somos imagen de Él. Ajá. Bien, excelente. Dios nos hizo imagen y semejanza. ¿Y qué pasó con el pecado? Ahí sí Perdimos la semejanza.
Porque, a ver, son dos cosas y es muy importante entenderlas. La imagen es indeleble, es decir, nos hizo a imagen suya, pero la semejanza se construye con nuestros actos. Entonces, todo ser humano es reflejo del amor de Dios, pero resulta que no es suficiente para salvarnos. Nosotros tenemos que trabajar para hacernos semejantes a Cristo. Imagínense que no todas las personas son hijos de Dios. Eso es tremendo. No todos son hijos de Dios. No, porque los que rechazan a su papá y trabajan en no parecérsele, entonces eso han denegado la identidad de hijos de Dios. Dice en el primer capítulo de San Juan que vino la verdad, vino la palabra y se nos reveló y nos dio el poder de hacernos hijos de Dios. Nos dio el poder de hacernos hijos de Dios. Es decir, hay personas que dijeron no me la apunto, no quiero parecerme a papá Dios. Y entonces rompen la semejanza. Su imagen es indeleble. El demonio, por ejemplo, el demonio se volvió el ángel Luzbel, no dejó de ser Luzbel. Es decir, él puede presentarse en forma de ángel, pero rompió la semejanza. ¿Sí? Bueno, él no es imagen ni semejanza, pero mantiene lo que Dios le dio, pero lo transformó en algo maligno. Pero todavía tiene eso que Dios le dio. Lo mismo le pasa al hombre que decide no seguir la identidad de hijo de Dios. Entonces, yo entiendo. Entonces, tenemos la imagen de Dios, que es indeleble. Por ejemplo, una persona echada en coma, lleva 40 años en coma, ¿es imagen de Dios? No. Sí, porque eso es connatural. Es connatural, o sea, es imagen, o sea, lo creó Dios por amor con capacidades que solamente puso en el hombre, en el ser humano y en ningún otro ser de la naturaleza. Ningún otro ser de la naturaleza tiene la capacidad de amar como tiene el ser humano, porque amar implica un acto de libertad y de conciencia que los animalitos no tienen, solamente el ser humano en esta creación. Entonces, por eso una persona acostada en cama, en coma, es digna, es la dignidad del ser humano, porque es imagen de Dios. Pero resulta que no, este es el plan de Dios y es darnos libertad. Y nosotros con esa libertad tenemos que responder al don que se nos dio. Y responder al don es lo que hizo Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? ¿Aprendió a qué? ¿Verdad? Lo que dice la palabra es que aprendió a ser obediente, aún con la cruz. ¿Y qué es la obediencia? Seguir lo que papá dice, hacer la voluntad del Padre. Y es eso lo que nos permite, ¿sí? Hacer actos que van construyendo y nos vamos configurando en Cristo, nos vamos configurando en Dios. Y ese es el proceso de conversión y ese es el proceso de la redención. Jesucristo nos ganó en la cruz la salvación y la redención. ¿Qué es la salvación? La salvación es inmediata cuando se rompió el velo en el templo. Entonces podemos entrar, podemos salvarnos, el que toma su camino. Pero la redención es paso a pasito, paso a paso. Y es un proceso en donde Dios te invita, pero tú tienes que decir sí. Y tú tienes que involucrarte y tú tienes que entregarte para irte transformando. Y ese es el proceso de la redención. Un proceso que durará toda nuestra vida y no será suficiente. Solo por gracia y solo por misericordia de Dios es que somos salvos, ¿sí? Porque Dios quiso darnos esa gracia. Pero nosotros tenemos que participar y en la medida en que nosotros participamos, pues ganamos méritos y luego Dios nos premia por eso, ¿sí? Es como en el Día del Padre que el papá le da la plata al niño para que le compre el regalo. Pues lo mismo, Dios nos va a premiar por las cosas que Él mismo nos dio la gracia de nosotros responder, de serle obedientes, de ser juiciosos. Dios te dio una gracia, por ejemplo, este taller de oración y vida. Uno lo puede aprovechar al 100% o al 50% o al 20%. Pero en la medida que lo hayas aprovechado, Dios te da gracia. Y se transforma eso en crecimiento y en salvación. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a retomar. ¿Sí es claro entonces? Sí. Entonces, tenemos una naturaleza que revela el amor de Dios. O sea, tan capaces, tan hermosos, es porque hay un Dios que te ama, eres imagen de ese amor de Dios. Pero espérate, abre la boca y de qué va a hablar.
va a comportarse y cómo van a ser sus comportamientos. ¿Van a revelar la palabra de Dios o no? Esos comportamientos entonces son los que te permiten verdaderamente parecerte a Cristo, ser semejante, ¿sí? Semejante a Cristo o no, ¿sí? Y ahí está, pues, la salvación nuestra, ¿sí? Porque lo que dice aquí, en esta tierra no hay límite para hacer esta unidad. Es lo que dice San Pablo, ni ojo vio, ni oído yo, todo lo que Dios ha preparado. En la eternidad será maravilloso, pero eso comienza desde acá en la tierra. Y aquí no hay límite. A ver, fíjense los santos. Los santos se han santificado porque siguieron adelante, siguieron adelante, siguieron adelante y se transformaron. Eso es lo que está esperando Dios que nosotros hagamos para que aprovechemos las gracias que Él nos da para nutrirnos y también irnos transformando como Él. Hay dos momentos en la vida de los apóstoles que nos sirve para pensar lo que pasa cuando uno vuelve de un retiro o cuando uno viene a un encuentro o ustedes que hicieron un ejercicio. ¿Sí? Primero, estuvieron con el maestro y convivieron con él. E imagínense lo agradable de estar con él. Maravilloso. Como la experiencia de la transfiguración, que estaba Pedro y sus amigos que le dijeron qué sabroso es estar aquí, ¿por qué no nos quedamos? Pero luego que vino que Jesucito cumplió su misión y dijo, tengo que irme para enviarles al Espíritu Santo, pero ¿cómo habrá sido difícil esa separación? ¿Cierto? Bueno, así nos pasa en la vida cristiana. Tenemos momentos muy especiales, momentos excepcionales en donde tenemos momentos de encuentro con el Señor. Y entonces en esos momentos son súper ricos, son puntuales. Es un momento en donde hiciste un retiro de conversión, donde te fuiste de un retiro especial, ustedes hicieron su encuentro, una preparación. Entonces, en esos momentos especiales, uno se nutre de gracia, uno se nutre de una cantidad de bendiciones, pero se nutre porque luego viene otro momento muy especial, la vida cotidiana. Esa vida cotidiana se siente plana muchas veces. En esa vida cotidiana nosotros vivimos, como dice San Pablo, como migrantes, es decir, como embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces muchas veces uno llega súper contento, llega pues con una experiencia de Dios y lo saludan con una mala cara. ¿Sí? Y lo saludan y le dicen, venga, ¿por qué no me colabora con esto? Entonces ni siquiera te preguntaron cómo estás y ya te están poniendo barreras tranviarias en cosas. ¿Sí? Bueno, esa es la vida cotidiana. Para ella nos preparamos y ese es un tiempo glorioso y es un tiempo especial. Lo mismo le pasó a la iglesia primitiva, ¿sí? Estuvieron con Jesús, vivieron el trauma de la cruz, luego vivieron la maravilla de la resurrección y luego se fue Jesús, pero no se sintieron solos, porque lo que luego vino fue un momento excepcional. Porque lo que luego vino fue un momento tremendamente poderoso, novedoso y vigoroso. Y eso debe ser nuestra vida. Esta vida cotidiana no tiene por qué ser triste, ni amargada, ni solitaria, ni ruinosa. Debe ser un Pentecostés. Debe ser un Pentecostés, o al menos Dios quiere que sea un Pentecostés. En Pentecostés, la comunidad cristiana, a pesar de que muchos no conocieron directamente a Jesús, terminaron conociéndolo. Y no solamente conociéndolo, siguiéndolo, incluso dando la vida por él. Porque se cumplió lo que dijo la palabra. Vendrá el Espíritu Santo y les revelará todo, les hará entender todo. Lo que dice Jesús en el momento es, díganle a mis hermanos que no se vayan, ¿sí? Que van a recibir la fuerza del Espíritu Santo. Esa fuerza la necesitamos nosotros para nuestra vida cotidiana. Esa misma fuerza es con la que Dios levantó de entre los muertos a Jesucristo. Imagínense de qué estamos hablando. Y esa misma fuerza es la que Dios quiere imprimir en nuestros corazones en esa relación nuestra con el Espíritu Santo. Entonces venimos de momentos excepcionales de encuentro con el Señor y uno llega súper contento, pero lo que se encuentra muchas veces es el reto de la vida cotidiana y ahí es donde estamos llamados a unirnos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está haciendo una labor, está revelándonos cada día luces nuevas de cuál es el propósito de Dios con nosotros.
Hoy sabemos más de cristianismo que la comunidad primitiva de Matriz. ¿Cómo es eso? Si ellos conocieron a Jesús, pues ellos lo conocieron, pero resulta que durante estos 20 siglos, 21, el Espíritu Santo ha estado dando cátedra y ha estado enseñando y ha estado mostrándonos nuevos elementos para comprender y entender más ampliamente el plan del Padre. Lo mismo sucede con nosotros, que el Espíritu Santo nos va revelando de manera personal luces nuevas. Mañana conseguirás luces que hoy no tienes para comprender a Dios. Hoy comprendieron algo que de pronto hace 5 o 10 años no comprendían de Dios. Y qué bien nos hubiera hecho saber un poquito más de Dios antes, ¿cierto? Hubiera sido maravilloso. No. Y seguramente Dios lo quiso, pero a veces nosotros vivimos muy lejanos, adormilados, exacto, no le damos a Dios la relevancia. A mí algo que me genera me moviliza mucho y me inquieta es cuando estemos en el cielo y nos encontremos con los santos adolescentes, con Santo Domingo Sabio, con esta niña, con Acutis, por ejemplo, o con esta niña que no se dejó violar y la asesinaron, tenemos que Vicuña, Laura Vicuña, ¿sí? O sea, estos chicos conocieron de Dios y se enamoraron y lo quisieron, y dijeron sí, y estoy dispuesto a todo. ¡Oh, qué vergüenza nosotros! ¿Cómo nos presentaremos? Diremos, pues, sí, yo quería verlo. Tuvieron que pasar años para que pudiéramos entregarnos más. ¿Cómo nos hubiera servido conocer de Dios años antes? Pero resulta que ¿por qué no lo conocimos? No necesariamente por designio de Dios, muchas veces por nuestra cabeza dura o nuestro corazón duro. Entonces, hemos recibido gracia nueva. Tenemos que irnos como María a meditarlo en el corazón, en ese silencio, en ese cuartito del corazón en donde hacemos intimidad con el Señor. Necesitamos encontrarnos todos los días para meditar en esa revelación, porque es que esto es cierto, Dios nos está revelando, nos está explicando las escrituras, y cuando nos explica las escrituras, nos está explicando la naturaleza de Dios, nos está explicando, mire, papito, mire, mi amor, yo soy misericordioso, yo amo, yo perdono, usted también tiene que hacerlo. Y cuando entonces recibimos de Dios ese trato y aprendemos a amar, pues resulta que nos vamos liberando y nos vamos santificando. Ese es el propósito. Para eso los tiempos excepcionales, para los tiempos ordinarios. Para eso los momentos más candentes con el Señor, para los momentos más serenos, para que allí profundicemos y para que allí nos sigamos transformando a la luz de eso que Dios quiere para nosotros. Entonces, tuvimos un momento muy especial con el Señor y estábamos allá en el monte con el Señor, ¿cierto? Qué maravilla y maravilloso porque uno encuentra y sobre todo confirma la fe. Pero luego nos bajamos de esa montaña no vacíos sino llenos de Dios, con la certeza de nuestra fe. Dios ha confirmado nuestra fe. Cuando tienes esos momentos excepcionales y uno siente el calor o escuchó una palabra, Dios está confirmando tu fe. Vuelvo y digo, para esos momentos de vida cotidiana, para que en esos momentos tradicionales, planos, sencillos, mantengas el calor de tu fe, mantengas el fervor de la fe, para que no se te olvide que existe un Dios y que te ama y que te sigue mirando y que te sigue custodiando. Hay veces uno se siente desolado, hay veces pasan cosas y uno se siente entristecido, hay veces pasan cosas y uno se asusta. Mire cómo estamos con el tema del paro y entonces el miedo es una tentación y uno podría decir sí a esa tentación y dejarse arrastrar por el temor. Pero, ¿qué es lo que nos dice el Señor? No duerme tu guardián, de día y de noche velo junto a ti, con amor eterno te he amado. Es decir, eres una persona amada, custodiada de Dios. Entonces, en esos momentos en donde no tiene esa tentación, ¿qué hay que hacer? De meterse bajo la cama, ¿no? Huir, tener miedo, orar, Confiar en él porque utilizar lo que Dios te ha venido dando. Utilizar. Miren, hay una herramienta que es muy importante. Recuerda lo que Dios ha hecho en ti.
Recuerda, es decir, Dios ha hecho cosas maravillosas y hay momentos en donde uno se siente desolado. Y en ese momento, en la oración, hay que recordar los portentos de Dios. Lo dicen varios salmos. Recuerda las maravillas del Señor. Señor, en medio hay un salmo que se escribió como que habla a los israelitas en un éxodo. Señor, nos pedían que nuestros captores que cantáramos canciones, pero ¿cómo le vamos a cantar a esta gente? Pero ¿cómo salta el corazón cuando me recuerdo tus maravillas? Cuando recuerdo los portentos que has hecho y entonces vuelve la paz y el alma puede cantar. Bajamos de esa montaña, de esa experiencia especial, pero bajamos con una misión. Bajamos con una experiencia y con una misión. Dios nos lleva al encuentro íntimo, pero cuando volvemos tenemos una experiencia para vivir y una misión para realizar. La experiencia es de vivir el día a día de una relación de amor. El día a día de una relación de amor. Ustedes han conocido lo que es un matrimonio, ¿cierto? Una sucesión de muchos días, días muy especiales, días tristes, días difíciles, pero se mantiene la relación. Bueno, el Señor no nos va a hacer dolor, ¿sí? No va a fallar como sabemos fallar los maridos que hieren el corazón de las señoras, pero sí hay días en donde uno está concentrado en otra cosa, se distrae o se aburre incluso, ¿sí? Porque esa es nuestra pequeña humanidad que está trabajando, pero tenemos que, con la ayuda de Dios, utilizar ese impulso del Señor para no decaer en el espíritu, para mantener cada día más en esa convicción y en esa fe. Acuérdense de los santos adolescentes y cuando usted esté despabilada, que ni siquiera le ganas de orar, diga, uy, ¿cómo será cuando me encuentre cara a cara con este personaje? No, yo tengo que ponerme a orar, yo tengo que tener fervor. No conviene que perdamos el fervor en la vida cotidiana. El fervor es, así tú no lo veas, así tú no lo sientas, seguir amando, recordando sus palabras, recordando lo que ha hecho Dios en ti, recordando quién ha sido el Señor en ti. Estamos llamados a una experiencia de conversión permanente. Uno no tiene una sola conversión, no, uno tiene varias conversiones a lo largo de la vida. Usualmente recordamos la más emocional, ¿sí? La primera conversión en donde yo sentí por primera vez ese amor de Dios, pero no quiere decir que ya me convertí. Yo me convierto y sigo, pero con un amor muy mezquino. Y cuando el Espíritu Santo me muestra que yo tengo que estar con Él no solamente por los bienes que me da, sino por Él mismo, lo comprendo de forma distinta. Y cuando me acerco más a Él y tengo otras luces, lo comprendo de forma distinta y lo puedo amar más. Entonces hay una sucesión. Esa es la experiencia de vida cristiana, que es la experiencia del discipulado. De esas experiencias, entonces, de encuentro con el Señor, venimos con una experiencia y con una misión. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Que la palabra dice que nosotros fuimos creados para realizar las obras que el Padre predeterminó desde la eternidad. Es una palabra que es un poco impactante. ¿Cómo así? Si somos libres, ¿por qué me predetermina? Entonces Dios sabe lo que voy a hacer, pero entonces no hay libertad. Miren que sí hay libertad, porque en cualquier momento podemos cambiar la historia. Para Dios no hay tiempo, entonces todo está a la luz, pero es que yo sí puedo cambiar mi futuro. Pero resulta que mi felicidad está en comprender para qué me hizo Dios, cuál es la voluntad de Dios para mí, cuál es la cosa que Él soñó, porque Él sabe qué es lo que me va a hacer feliz a mí. Entonces, lo que me realiza más como persona es comprender su amor y saber que entre más cerquita esté de Él, pues soy más pleno. Ahora, ¿cuál es la forma en que puedes estar más cercano de Dios? No es la misma para todos. Unos se encuentran más con el Señor en la oración contemplativa. Otros se encuentran más con el Señor en la vida activa, en el trabajo, en el servicio. Otros se encuentran más en un apostolado. Cuando ven un niño, ven a Dios. Entonces, la educación, estar con... O sea, cada uno tiene formas diferentes de encontrarse profundamente con el Señor. De pronto, pues quería aportarle que este fin de semana mi hijo mayor estuvo en un retiro y el lunes pues pudimos hablar con él, hasta la misma no estaba.
Y entonces mi mamá, lo que yo sí saco y rescato de esto es que salí con un gozo. Ah, Entonces, eso es como tan bueno porque ya se le oye la voz diferente. qué maravilla. Entonces uno se siente qué chévere, bendito sea Dios. Qué gozo, Más que bendito Dios, satisfecho. que se encuentra el hijo con el Señor. Y entonces, claro, uno sabe que se está encontrando con la mayor dicha. Él se está encontrando. Ahora hay que pedirle al Señor, bueno, manténle esa llama y ahora hay que decirle, venga, papito, que vendrán los días cotidianos, no se me vaya a apagar, porque Él llegó con esto, a vivir una experiencia de perseverancia, y eso es una gracia de Dios, hay que pedir la perseverancia, pero también llegó con una misión, y la misión es realizar las obras de Dios. ¿Cuáles son las obras de Dios? Las obras de justicia en su vida, ser juicioso en su trabajo o en su estudio, ser respetuoso, esas son las obras que Dios nos encargó. También las obras de la evangelización, también hay que apoyar a la iglesia, ¿sí? Mire, las obras que Dios nos encargó, discipular, convivir con los hermanos, eso es un acto santificante, no solamente para ti, ayudas a otros. Predicar el evangelio, edificarnos mutuamente, son las obras que Dios nos ha encargado. Ejercer la caridad con otros, aportarle tiempo, esfuerzo, platica, el reino también necesita platica, ¿cierto? Cuando hacen vaca y compran refrigerio, pues eso está ayudando a que la reunión sea mejor, eso también está aportar para extender el reino, incluso hasta aceptar el martirio para la obra del Señor. Ay, Dios. No nos tocará de pronto el martirio de los cristianos en la India, pero nos toca el martirio de la vida cotidiana, de la perseverancia, del estar dispuestos al día a día de nuestras obras. Entonces, ¿para qué nos da Dios tiempos excepcionales? Pues para vivirlo y para servirlo. En medio de todo ese esfuerzo, ¿qué nos sostiene? ¿Qué es lo que nos da sostenimiento y alimentación en medio de todo eso? Pues la unidad con el Espíritu de Dios. Y aquí es donde vienen claves fundamentales. La oración personal y comunitaria. La oración en Maná, ustedes sí que ser muy buenas orando. Es el momento de la oración comunitaria. Pero esa oración comunitaria se enriquece y funciona muy bien cuando hay fuerte oración personal. Nos dice la palabra, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, de manera insistente, tenemos que pedir el Espíritu Santo. Esta vida cristiana, esta experiencia de vida cristiana, es una experiencia del encuentro con el Espíritu Santo. Es una experiencia de espiritualidad carismática, de llenarnos del Espíritu Santo. Es muy necesario que nosotros podamos desarrollar esa espiritualidad personal, viva, íntima, personal, donde se conozca a Cristo y en donde se les disipule, es decir, donde se les siga. Esto no es solamente decir, ¡ay, tan bonito! ¡Oh, qué buena predicación! No, no, no. Qué buena, anótela y luego la vive, porque en eso consiste nuestra salvación. Es una vida de poder descansar en el Señor. En cada cosa que nosotros vivamos, en cada cosa, allí en las llagas de Cristo, metemos nuestras preocupaciones, nuestras intenciones, nuestras acciones. Esas son las acciones que el Padre nos está permitiendo vivir, pues hay que vivirlas en Cristo. ¿Qué es la santidad? Hacer lo que estás haciendo, pero hacerlo en el Espíritu Santo. Barrer, pero en el espíritu de caridad, de amor, voy a hacerlo bien para amar. No va a venir nadie, pero esto va a estar digno incluso por esta obra de Dios que soy yo. Cualquier servicio que haces, pues hay que hacerlo con espíritu de amor. Hay veces no queda bien hecho, a veces no tuviste el tiempo, algo pasó, pero que tu corazón lo hizo amando, que tu corazón pidió gracia de Dios y pidió, bueno, ayúdeme a hacer esto bien, Señor. Esa es la vida de santidad que hay para nosotros. Esta espiritualidad se tiene que nutrir en estas características. Una, cuando vos tenés una buena convicción de que allá esté la perla de mayor valor. Acuérdense de esa parábola. Alguien encontró lo que era verdaderamente valioso y entonces vende todo para conseguirlo. Y es que nosotros tenemos que venderlo todo, especialmente los errores que guardamos en el corazón. Apegos, odios, deseos, envidias, injusticias, falta de fe. Muchas veces los temores, la ansiedad es una negación
de la voluntad o del poder de Dios. Es que no va a tener poder Dios para salvarte, sí, o para salvar a uno de los tuyos. Uno se deja ir en el temor. Es una lucha, eso no es sencillo. Muchos sentimientos que le vienen a uno porque ama y quiere el bien de los suyos, pero hay que saber que Dios es más grande. Esa espiritualidad tiene que tener una relación profunda con la lectura asidua de la palabra de Dios, porque la palabra es conocer a Dios mismo. La palabra es conocer a Dios mismo. Por eso tenemos que pedirle a Dios. En la Biblia, sobre la Biblia, no deberíamos ni siquiera poner nada. La Biblia es lo que debería estar por encima de todo. ¿Por qué? Porque en realidad es palabra, es decir, aquí hay vida de nuestra vida, aquí hay verdad, aquí hay revelación que Dios nos dio y el que la conoce se salva. Entonces, para nosotros es un tesoro. Tu espiritualidad debe tratar hacia Dios. Los momentos de encuentro, hay veces usted duerme rosario, por ejemplo, pero caramba, hace el esfuerzo, así sea dormir el rosario, pero estás ofreciendo un momento con el Señor. Pida la gracia para que no se duerma. ¿Sí? Pidamos al Espíritu Santo pero mientras tanto, tranquila, duérmase. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero hay que hacer, aumentar, aumentar nuestros momentos de encuentro. Hay que hacer peregrinación en Algo que es muy recomendable, y lo puse aquí, no es solamente que usted se ponga a leer e interpretar la palabra, porque a veces uno interpreta chueco. Hágalo y pidiendo el Espíritu Santo. Pero también acudamos a lo que predica el Padre, a los sacerdotes, que hay sacerdotes muy bien estudiados, el magisterio, las encíclicas y todo eso. En estos días estaba leyendo un poquito de esa Dilexi Nos, sí, Nos amó, traduce, es la del Papa Francisco sobre el Sagrado Corazón de Jesús. No, qué delicia. O sea, son unas joyas, pero la verdad nosotros desusamos mucho leer eso. Poco lo leemos, pero hay que estudiar ese tipo de cosas porque son documentos muy bien redactados, ¿sí? Eh, También para su espiritualidad es muy aconsejable la amistad con los santos. Pídale al Señor que le regale un santo de amigo, una santa, y escúchele los libros. ¿Sí? En YouTube usted encuentra, a mí tengo unos santos espectaculares de amigos. Me encanta Santa Teresa de Ávila, no, eso es un gozo maravilloso, ¿sí? Me encanta Sor Faustina y su diario, y siempre lo estoy poniendo. Cuando cocino, estoy haciendo algo, siempre en el YouTube está el diario de Sor Faustina, vienen capítulos. ¿Cuándo cocina? Sí, sí, sí. Ya no sé. Sí. En todo momento estemos nutriéndonos del Señor. Y la vida de los santos, muchas veces Dios ha puesto joyas en la historia de la vida de los santos. Entonces sus enseñanzas refieren mucho a los momentos de encuentro con el Señor. San Agustín, con el libro de las confesiones, por ejemplo, también está en YouTube. San Ignacio de Loyola, tienen muchos textos y lo han trabajado mucho con el tema del discernimiento espiritual. Entonces hay santos que de verdad son una gran ayuda porque nos ayudan a llegar al cielo más rápido. Una ayuda indispensable es la pertenencia a la comunidad que da vida de relación fraterna. Esta relación entre ustedes, esto es una tarea, es una obligación, es una gracia. Es decir, practicando la caridad, la amistad, el servicio mutuo, están practicando el cristianismo. Pero además, a través de eso, Dios las está nutriendo y las está protegiendo porque las está poniendo en un grupito en donde se mantienen calentitas. En un fogón, coja un carbón y lo pone a un lado. 20 minutos y ¿qué le pasa a ese carbón? Pues se apaga. Pero si el carbón está esos 20 minutos allí dentro de las brasas, pues se consume, como se debe consumir nuestra vida. Nuestra vida se tiene que consumir porque está hecha para eso, para consumirse, es decir, entregarse en el servicio, en el amor, en la disposición hacia otros, en el Espíritu Santo, y entonces nos vamos transformando. Se consume esta carne y va quedando puro espíritu, o sea, santos. Es eso lo que Dios quiere de nosotros. La práctica de la caridad con los hermanos, con los más lejanos. Hay una frase que me acordaba que me gusta mucho. No hay nadie tan pobre que no tenga algo que dar, ni alguien tan rico que no tenga algo que recibir. Eso es verdad. Es decir, muchas veces tú no encuentras a un pobre para darle una limosna. Entonces, en ese momento, póngase a orar. Lo que dice el Señor a través de su Faustina es que hay tres modos de hacer la caridad. La oración, que siempre la podemos hacer.
Dos, el consejo. No solamente cuando tú aconsejas, sino cuando le dices a alguien, vení, oremos, ¿sí? Le estás dando un consejo sabio, ¿sí? Tenga paciencia. No le he dicho Cristo, pero le estoy ayudando a acercarse a Cristo. Y tres, las obras. Entre la oración, la palabra y las obras. Siempre podemos estar teniendo caridad. Ven en las noticias cosas terribles, oren en lugar de temer. La franja de Gaza, oren. A alguien le da rabia, ore por esa persona. Sí, Dios mío, ilumínalo, que gobierne bien. No, mentiras, no, nada político. Nada político. No he dicho nada político. Sí, hay que orar mucho. No, que nada. Hay una vida hermosa que es la vida de servicio, apostolado y misión. Hay que construir el reino. Hay que construir el reino en medio de los seres humanos. Entonces, en sus reuniones familiares hay que tirar la perlita. Hay que saberlo hacer porque a veces uno se vuelve recalcitrante, entonces le dice, ay, ya empezó. Sí, exacto. Entonces hay que pedirle al Señor ese tino adecuado, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque esa es la función que tenemos ahí. Entonces hay que pedirle al Señor. Dice la palabra que el Espíritu Santo se derramó sobre todos y que cuando se derrama, Él trae sus dones, carismas y frutos. Entonces tienes un carisma. O sea, no hay manera de decir que no tienes. No, el Espíritu Santo no está caño con nadie. Los dones son herramientas que necesitamos sí o sí para la salvación. Cuando los vivimos, genera los frutos. Ahora vemos ese taller, los frutos del Espíritu Santo. Pero además de eso, nos da carismas. Los carismas son dones especiales, talentos, regalos que nos da para que le sirvas a la iglesia, para que le sirvas a otros. A uno les dio el carisma de la predicación, a otros el de la caridad, a otros el del servicio, a otros les da carisma milagros, ¿sí? O sea, todo lo que construye el pueblo. Ustedes tienen esos carismas porque Dios las puso a ustedes a construir y a través de ustedes tocó al grupo. Entonces hay que buscar cuál es su carisma y pedirle al Señor desarrollo de eso. ¿Cómo le voy a responder al Señor? ¿Cómo le puedo agradecer que me haya tratado tan bien? Dice el Salmo. ¿Cómo le devolveré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Palabra de Dios. Entonces, ¿cómo le voy a devolver al Señor? Es que es maravilloso lo que Dios ha hecho. Nos ha dado una salvación, nos ha tratado también. Voy a alzar la copa de la salvación. La copa, pues, es una copa de vino, era la semblanza. Es decir, voy a celebrarlo, voy a vivir alabando, voy a vivir dándole gracias, voy a vivir en éxtasis, ¿sí? No es fácil mantener alegre, pero cuando yo me acuerdo que el Señor todo lo puede, entonces sí me puedo liberar, sí puedo convertir mis angustias en oración, en entrega. Y cuando vivo eso, lo que dice la palabra es que nos inundan una paz que supera todo entendimiento. Debemos, ¿cómo respondo a estas gracias? Pues tengo que ser como mamita María. ¿Cómo lo hizo ella? Atenta escucha, una humildad perfecta, un amor siempre dispuesto a que se haga en ella, tanto, tan dispuesto que la palabra se hizo vida en ella, se encarnó. Nosotros tenemos que encarnar la palabra. ¿Qué es encarnar la palabra? Cuando tú te abres a la acción del Espíritu Santo, te sientas, oras, comprendes del Evangelio cuáles son los valores que hay que vivir y trabajas por practicarlos. Para practicar el perdón, el amor, la caridad, el servicio, ¿sí? La oración, la predicación, la exhortación. Ahí se está encarnando en ti la palabra y tú te estás volviendo ese emisario de Dios. A Dios se le honra con la confianza y con la fe. No vemos el camino y no lo vamos a ver. No vamos a ver la plenitud del camino. No, no, no. Hay veces pasa una cosa que nos deja sorprendidos. Dios, pero ¿por qué no me contaste? No, es que no te va a contar. O sea, así es como más nos sirve a nosotros. Como más nos sirve a nosotros es ir atendiendo en la preocupación de cada mañana. El Señor ya lo tiene comprendido. Por eso nos va tratando así. Entonces se necesita de nuestra confianza y nuestra fe para poder vivir ese santo abandono.
El padre Larrañaga sí que habla del santo abandono y es fundamental poder vivir esa confianza que me permite a mí verdaderamente estar en esa unidad con el Señor, entregándole todo lo que ocurre sin temor y sin preocupación, sabiendo que todo está bajo el albedrío de Dios. Otra pauta, con alabanza perpetua, haciendo de tu vida una alabanza. Y ahí me acordaba de Corintios 13, de 1 Corintios 13, cuando habla que es el amor, aceptarlo todo, esperarlo todo, sufrirlo todo. Es decir, el que está unido al Señor y comprende que todo lo que está sucediendo en su vida trae detrás un designio de amor de Dios, entonces se siente seguro en los brazos de su papá. Claro, hay cosas que son intimidantes y que pueden generar temor. Y yo digo, ay, Dios mío, me dio un diagnóstico médico, me dio susto, pero entonces ahí tengo que correr a refugiarme allí, en las llagas de Jesús, y decir, Señor, no tengo cómo salvarme. Señor, yo no tengo recursos, te tengo a ti, pero tú eres el Todopoderoso. Y entonces en Él estoy llamado a tener esa calma y esa paz y esa confianza. Eso es una gracia, hay que pedirlo. Dice Jesús en el diario de Santa Faustina, ¿sí? Que todas las gracias de Dios se recogen con el recipiente de la confianza. Si tú confías en el Señor, entonces puedes recoger esas gracias y comenzar a vivirlas. No se te pierden. Es muy necesario recibir esa confianza en el Señor. Y dice la palabra, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Entonces, en estos días encontré esta perla en un santo que me parece tan hermoso, San Carlos de Foucault. Las animo a que busquen, del Hermano Universal, una belleza. ¿Sí? De Foucault. Y entonces, Foucault se escribe. Entonces, ahí hay unas cosas súper bellas. Entonces decía, pues mire, yo soy Dios, pero en mí tengo un hombre, es decir, tengo un cuerpo, porque Él es verdadero hombre y verdadero Dios. Y entonces, como verdadero Dios, yo tengo un gran deseo, que es el amor a los seres humanos, salvarlos. Como hombre, lo único que hay en mi corazón es la gratitud tan inmensa a Papá Dios que me dio cuerpo y que me dio vida y que todo me lo ha dado. Entonces, como hombre, mi único deseo, mi ánimo es amar a papá, alabarlo y hacer su voluntad y glorificar su nombre. Como Dios, mi corazón está en el amar al Señor. Esas son las cosas que resumen y fundamentan la ley. La ley, acuérdense cuáles son las ordenanzas más importantes. Amar a, es los mandamientos más importantes, amar a Dios por encima de todo y amar a los otros como hemos sido amados. Esto es muy bello sobre María. Mamita María es una verdadera madre, ¿sí? Mamita María es una madre excepcional. Es una mamá capaz de sufrir y de condolerse con su hijo ahí en la cruz. Imagínense la pasión. Ella vivió la pasión con él, pero nunca se le atravesó a decirle, no, no te dejes. No le hagan eso a mi hijo. Hijo, sálvate, corre, huye. ¿Eso fue lo que hizo ella? No. No. Ella lo que le dijo fue valor, hijo. Valor, humildad, hijo. Obediencia confiada en el Padre, hijo. Y se quedó allí. Eso me parece impresionante, porque Mamita María recibió desde el principio la revelación de quién era Jesús y a qué venía. Entonces, ella es la dichosa porque ella creyó y confió. ¿Se acuerda las palabras de Santa Isabel? Dichosa tú que creíste que se cumplirá. Ella creyó y lo que estaban viendo en sus ojos era terrible. ¿Qué le dijo su mejor? Pero es que su corazón estaba cimentado Le iba a traspasar. en el amor del Señor. Recordaría seguramente las palabras. Ahí estaban esas espadas. Pero su corazón estaba cimentado en la confianza en el Señor. Por eso fue una mamá que le ayudó a su hijo a cumplir su misión a pesar del dolor y a pesar de todo. María es la única persona en toda la Biblia que está en los momentos cruciales de la redención. Estuvo en la Anunciación, en el nacimiento, en la crucifixión y en Pentecostés. Lo curioso es que cuando se habla de la
del momento que resucitó Cristo, de la resurrección, no se habla de María. No, Laura, ¿cuándo? Estuvo en la mala y no estuvo en la buena. ¿Cómo es esto? Pero resulta que ella, con esa sólida fe, no necesitó ver la resurrección, ya la sabía. En medio de la cruz ya lo sabía por su confianza en el Señor. Obviamente no quedó relatado en los evangelios, pero seguramente Jesús aparece, por supuesto. A ver, su hijo vive lejos, viene a la ciudad por una cuestión de trabajo. ¿Usted cree que como hijo bueno no viene a saludarla? ¿Sería lógico? Imposible. Sí. ¿Sí? Un hijo bueno y el mejor hijo de los hijos, pues por supuesto que ahí apareció a saludar a su mamá. Esa fe le permitió entonces a María saber la salvación del Señor a pesar de verlo muriendo y luego recibirlo muerto. Y esa es la fe que ustedes como madres, abuelas y hermanas están llamadas a tener en medio del pueblo. ¿Cuál es la misión del Papa? El Papa, ¿qué es lo que tiene que hacer con sus hermanos? La misión fundamental: confirmar la fe de sus hermanos. Se lo dijo Cristo a Pedro, ¿sí? Pedro, ¿me amas? ¿Sí? Cuida mi rebaño. Su misión era confirmar la fe de los hermanos. Ustedes, hermanas, ustedes están en sus familias para confirmar la fe en sus hijos, en sus esposos, en las demás hermanas. ¿Por qué? Porque la cruz es necesaria. Todos tendremos que pasar por la cruz y la cruz duele, pero la cruz te poda, te corrige, te sana, te libera. La cruz nos libera de muchas cosas de la carne para poder llevarnos a la libertad del espíritu. La cruz es necesaria, es una bendición, pero se necesita una mamá firme, una mujer firme que ahí al lado le está diciendo: valor, mi valor, confíe en el Señor, agárrese de Dios, porque Él es nuestra salvación. Esa mujer, esa figura de esa mujer parada a los pies de la cruz, de su hijo colgado, esa es la fuerza que sostiene la esperanza y el corazón del hijo. Ya voy cerrando entonces esta enseñanza. Nuestro camino entonces es hacer una amistad profunda con el Espíritu Santo, hacer un camino de santidad y de vida en Dios. Y eso solamente es posible en esa unión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a dar la gracia, pero se necesita de nuestra humildad para pedirlo. Se necesita de nuestra humildad para quebrantarnos y asumir nuestra debilidad y nuestro pecado, para decirle: Señor, dame tu ayuda, dame tu gracia, dame tu fuerza, necesito de tu luz, ¿sí? Es decir, Él quiere darnos la gracia, pero de nuevo, las gracias se recogen en el recipiente de nuestra confianza. Nos instruye para mostrarnos en todo suceso lo que tiene de santificante y redentor. Ese es el Espíritu Santo, para que nosotros no botemos la carga, para que no reneguemos. El Espíritu Santo nos ilumina. Es que esto es remedio, esto es una pedagogía, es un acto de amor. Entonces nos permite abrazar. El Espíritu Santo nos facilita y forma en cómo amar a Dios en nuestra vida en la tierra. Nos comparte los méritos al orientarnos de cómo glorificar a Dios a través del servicio de la caridad, de la construcción de la iglesia. Hermanas, ya voy cerrando y este va a ser el taller. Aquí tengo una listica de los frutos, carismas y dones. Vuelvo y les digo, los frutos se producirán en nosotros porque tú abrazas al Espíritu Santo y entonces esa acción de entrega y de transformación de tu naturaleza irá produciendo como fruto el amor, la alegría, la paz y todo esto lo vemos. Los dones son indispensables para vivir esta vida cristiana y los carismas son los dones con los que nos da para que nosotros construyamos en la iglesia, porque esa es nuestra misión: construir la iglesia. Construir la iglesia es construir su grupo. Construir la iglesia es allá donde usted vive, rezar el rosario y convocar a rezar. Construir la iglesia es ir a la misa los domingos, pero mirar a ver qué más se puede hacer en las parroquias y cómo se puede apoyar. Construir la iglesia es extender el reino de Dios. Entonces, yo quisiera que ustedes le tomaran fotico, o ahorita les mando una imagen de esto. Son los dones, dones, frutos y carismas del Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes le tomen una fotico porque viene Pentecostés. Vamos a pedirle al Señor que renueve,
Pero desde ya yo quiero pedirles, a ver, ¿cuál ha sido el mensaje principal en esta enseñanza? Pues que puede ser que estuvimos en un momento muy caluroso en la unidad con el Señor, qué rico, pero bajamos a un mejor momento, y es el momento de la vida cotidiana, es el momento de la lucha. Dice Jesús en ese diario de Sor Faustina, dice ella que cuando estemos en la eternidad nos acordaremos de los días de la tierra de con gozo y dándole gracias a Dios, porque en esta peleadera de acá de la tierra es que ganamos los méritos para estar más cerca de Dios allá. Entonces, cada momento de aquí de la tierra es precioso. Hay que vivirlo como luchando por esa perla preciosa, para que en cada momento de aquí de la tierra, mientras dure este pedacito, estemos acercándonos a Dios y alabándolo y glorificándolo y santificándolo. Entonces, yo quiero pedirles a ustedes, hermanas, que consideren esto. Ahora que terminó su retiro, su curso, ahora que sigue. Y lo que sigue es hacerse amigas del Espíritu Santo. ¿Cómo van a fortalecer esa amistad con el Espíritu Santo? Hay que pedirle al Espíritu Santo que deposite en nosotros sus carismas, que nos dé los dones. Pero hay que conocerlos y hay que entenderlos. ¿Cómo funcionan? Entonces vamos a pedirles. Yo quiero que ustedes se reúnan en grupitos y de pronto puedan revisar. La pregunta es, ¿cuáles son los dones, carismas y frutos que tú necesitas en este momento en tu vida? ¿En qué más necesitas? Entonces yo quisiera pedirles que queden 10 minuticos o 5 minuticos personales revisando esto para que le pidan al Espíritu Santo qué es lo que ustedes están necesitando en este momento de sus frutos y de sus dones. ¿Cuál es el carisma que Dios quisiera darte para trabajar en esta iglesia? Y que luego pudieran reunirse esos 10 minuticos en socializarlo y que luego cierren con la oración. ¿Sí? Porque yo creo que ya deben estar por venir los padres. Entonces, pues ese es el taller. nos puede dejar Yo quiero comentar Voy a poner una imagen más bien, se las envío. quiero comentar respecto al rosario, Sí, que a veces las personas se quedan dormidas rezando el rosario. Digo que para que eso sea, se puede hacer el primer misterio por la mañana, el segundo misterio después de almuerzo, el tercer misterio a la media tarde, el cuarto misterio a las 6 de la tarde y el quinto cuando se va a acostar, para que la persona no se quede dormida. buena estrategia. Sí, me parece súper bien. No, yo no me quedo dormida, yo me levanto porque los ojos me pesan. Sí, no me pagar el camino, si no aprovecho cuando voy en el carro también estoy rezando mi rosario. Otra clave que he tenido es en toda parte donde yo esté, tener una camándula. O sea, que haya camándulas regadas por toda la cosa que cualquier rato que uno tenga, vaya avanzando. Así no lo pueda rezar todo, pero reza al menos una decena. Bueno, vamos. Bueno, démosle gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.